¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí de nuevo con todos ustedes, una noche más, la última del ciclo de programas especiales que venimos realizando con motivo de la campaña electoral con todos los candidatos de cara a las elecciones el próximo domingo. Día en el que, por supuesto, vamos a tener una programación especial que ya les anunciaremos debidamente, como es costumbre y como hemos venido haciendo en las anteriores citas con las urnas. En principio vamos a saludar a nuestros compañeros que nos han venido acompañando también todas las noches, a Juanjo, Virginia, Miguel Ángel y Gonzalo, por parte de Ceuta Televisión, El Pueblo de Ceuta, Radio Ceuta de la cadena SER y Ceuta al Día, y a nuestro último invitado, el candidato del Partido Popular, don Juan Vivas. Señor Vivas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la campaña en esta recta final? Una campaña distinta, por aquello de que además ha sido consecutiva a la de las generales. Efectivamente, yo creo que el que sea una continuación de las anteriores, pues de alguna manera también incide en que el ciudadano al que nos dirigimos, pues también un poco yo creo que está, no digo que cansado, pero es verdad que la reiteración del mensaje, pues de alguna manera se percibe cuando uno entra en contacto. Y en cualquier caso es una campaña que nosotros la hemos enfocado desde el principio con la intención de ser claros, claros a la hora de decir cuáles son nuestras propuestas, claros a la hora de dar cuenta del trabajo que hemos hecho, claros a la hora de delimitar el campo de nuestros posibles acuerdos de cara al resultado que se pueda producir el próximo domingo, día 26 de mayo. Dígame una cosa, son 18 años al frente de la ciudad, al frente del gobierno de la ciudad. Bueno, si hay alguien que tiene una visión panorámica de lo que es Ceuta, de lo que es la gestión de la ciudad, es usted, lógicamente. ¿Qué nos jugamos el próximo domingo? Yo quiero poner en valor la experiencia, que es lo que puedo aportar al gobierno de la ciudad, en el caso de que los ceutíes nos renueven su confianza. Y creo que hay algunos elementos fundamentales que son determinantes para la continuidad de Ceuta, para la supervivencia de Ceuta. Uno de ellos es la estabilidad. La estabilidad no es una cuestión abstracta, la estabilidad determina de una manera directísima la capacidad de respuesta de la institución ante las demandas de los ciudadanos, ante el cumplimiento de sus obligaciones ineludibles. La otra cuestión fundamental es seguir demandando solidaridad por parte del resto de los españoles para atender los condicionantes estructurales que en nuestra ciudad se producen. Y la tercera cuestión que me parece que es fundamental es la convivencia. De la convivencia dependen muchísimas cosas en Ceuta y yo creo que hasta depende la principal esencia de Ceuta, que no es otra que la defensa de nuestra españolidad. Tenemos poco más de una media hora, según los tiempos que estipula la Junta Electoral, por tanto, tiempo para que podáis formular las preguntas que consideréis oportunas. Bien, señor Vivas, buenas noches. Yo no le voy a preguntar por el próximo domingo, sino por el 15 de junio, momento en que se constituye la Asamblea, y le voy a plantear dos hipótesis. No sé si usted la ve factible. La primera, un presidente de la ciudad o presidenta del Partido Popular que no se llame Juan Vivas, y dos, que ustedes no logran formar gobierno. ¿Usted sería jefe de la oposición? ¿Usted ejercería su papel como diputado de la oposición? Yo a día de hoy solo me planteo una opción, y es ganar las elecciones. Creo que además tengo argumentos para poder elegir esta opción. Hemos hecho un buen trabajo, le hemos dado a Ceuta estabilidad, hemos invertido como nunca antes se había invertido en Ceuta, hemos logrado un apoyo por parte de las instituciones del Estado como nunca antes se había logrado, una presencia institucional de Ceuta en los foros autonómicos como nunca antes se había logrado, tenemos propuestas que hacer, tenemos unas prioridades muy claras y yo la única opción que barajo en estos momentos es ganar las elecciones. Y a partir de ganar las elecciones, pues tratar de buscar la gobernabilidad de Ceuta, sabiendo que hemos delimitado también el campo y que hay dos formaciones con las que no vamos a realizar ningún tipo de acuerdo, ni de investidura ni de gobierno, que es Vox, porque creo que es un discurso incendiario respecto de un elemento fundamental para Ceuta como es la convivencia, además de confundir y de ofender, y Caballas porque niega la principal, niega la mayor, niega de que en Ceuta exista convivencia, y esa negación también es un germen para la confrontación, cosa que yo me manifiesto absolutamente contrario, porque Ceuta necesita unidad, Ceuta necesita cohesión, Ceuta necesita apostar de una manera conjunta a todos los ciudadanos de Ceuta por afrontar los grandes retos que tenemos planteados de cara al futuro. La única opción que me planteo es esa. Yo desde luego hay otra cosa que también he dicho claramente, incluso antes de la propia campaña.
Y es que, como había ciertas dudas si me presentaba, si no me presentaba, yo dije, bueno, me siento con fuerzas, creo que puedo aportar, me gusta lo que hago, estoy enamorado de mi tierra y al final digo que sean los ciudadanos los que decidan. Evidentemente, si asociamos esta reflexión que estoy haciendo ahora con ese otro momento en el que dije que sean los ciudadanos los que decidan, si los ciudadanos dicen que acaba mi carrera política, serán ellos, y lo más probable es que yo no esté en la oposición. Virginia. Sí. Habla de la posibilidad de hablar con todos los partidos menos Caballas y Vox. Eso es, no, y hablar también con Caballas y con Vox, porque nosotros creemos en la palabra para convencer. Por tanto, a mí me gustaría convencer tanto a unos como a otros, es decir, a Caballas como a Vox, a los dos extremos, de que a Ceuta no le conviene el discurso de la confrontación. Me gustaría llevarlo a su ánimo y no voy a cejar en el empeño de intentarlo. Distintos casos son los acuerdos, pero hablar, yo hablo con todo el mundo. Yo no establezco vetos, yo no establezco cordones sanitarios, no va en mi manera de ser ni de concebir la política. Hablar con todo el mundo, pero para tratar de convencerlo. Y para gobernar, ¿qué línea roja pondría si tuviera que hacer un gobierno de coalición? Pues yo creo que nosotros tendríamos que pensar, a la hora de hacer un gobierno de coalición, en esos elementos fundamentales que le he dicho antes. ¿De qué manera se protege de forma más eficaz la españolidad de nuestra tierra, que es nuestra principal esencia? ¿De qué manera se protege la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles? Ahí la cuestión está clara. ¿De qué manera somos capaces de mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos para igualarnos con el resto de los españoles en aquello en que no estemos igualados, que yo creo que a lo largo de estos años hemos hecho mucho por conseguir esa igualdad? ¿De qué manera se consigue una Ceuta de todos y para todos? Una Ceuta que se reafirme en el reconocimiento de la diversidad, que apueste por la inclusión, por la eliminación de barreras, por la ayuda a los colectivos más vulnerables. ¿De qué manera se garantiza la estabilidad? ¿De qué manera podemos mejorar el nivel de atención de las instituciones públicas del Estado a nuestra ciudad? ¿De qué manera podemos abrir nuevos horizontes a la estructura económica y a la actividad productiva y empresarial de Ceuta? ¿De qué manera podemos radicar el talento en nuestra ciudad? ¿De qué manera podemos hacer que nuestros jóvenes formados tengan una oportunidad de empleo en Ceuta? En torno a esos grandes temas, nosotros vamos a plantear un posible gobierno de coalición. Después de 4 mayorías absolutas, durante esos procesos electorales todo el mundo sabía, Partido Popular y el resto de sus contrincantes, políticos claro, que el Partido Popular iba a ganar. Ahora el escenario se ha abierto. ¿Está usted preparado para perder? Sí, yo soy un deportista y además de deportista un demócrata convencido. Hay una cosa que tengo segura, lo mismo que estoy convencido de que vamos a ganar, también estoy convencido de que si no ganamos será porque no lo hemos merecido. Es decir, yo no le voy a echar la culpa a nadie. Y cuando digo a nadie, a quien primero no le voy a echar la culpa es al ciudadano. Si el ciudadano ha decidido que yo ya, mi tiempo pasó, yo acataré esa decisión y le daré las gracias por la confianza que ha depositado en mí durante todo este tiempo. Y además creo que el ciudadano acierta, porque ejerce un derecho absolutamente fundamental, que es la capacidad que tiene para elegir en quién deposita su confianza. Señor Vivas, el número 3 de su candidatura dice que la convivencia se mantiene sobre la desigualdad social y la segregación residencial. ¿Comparte ese análisis y qué hará para cambiarlo si es que cree que hay que cambiar esa situación? Bueno, yo creo que la convivencia es un concepto que creo que no está directamente asociado a la desigualdad, y me voy a explicar. Es decir, desigualdades hay, es un hecho absolutamente objetivo, pero yo creo que hay desigualdades por razones de nivel de renta, de nivel de formación, pero no hay en España, y por tanto en Ceuta, desigualdades que se deban al hecho de que unos ciudadanos sean tratados de manera distinta en función de un credo religioso, en función de una etnia o en función de pertenecer a una comunidad determinada. Eso en España no existe y en Ceuta, por tanto, tampoco. Aquí hay personas que tienen distinto nivel de renta, que tienen distinto nivel de formación, pero no tienen distinto nivel de renta o de formación por razón de pertenecer a una comunidad religiosa determinada. Y creo que eso es muy importante, establecer esa diferenciación.
también dice, los cristianos, les resultará soportable a los cristianos esta situación mientras su estatus socioeconómico de grupo dominante se mantenga. ¿Lo comparte? Yo no comparto que haya ningún grupo dominante en Ceuta, no lo comparto, porque no lo vivo día a día. Porque yo lo que vivo al día a día es todo lo contrario. Yo vivo en el día a día una ciudad que da ejemplo de encuentro, de afecto, de coincidencias. Esa es la realidad que yo tengo. Yo no participo de la tesis de Caballa, de que haya en Ceuta una sociedad, una parte de la sociedad, anclada en 1415, que domine a otra parte de la sociedad que se siente segregada, marginada, discriminada, dominada. Eso no es verdad. Y además nada más que hace falta ir a la calle para comprobar que eso no es verdad, ir a una instalación deportiva, estar en un equipo de lo que sea, ir a la asamblea. Es decir, Ceuta es todo lo contrario. Claro que hay desigualdades, y ¿dónde no las hay? Y yo creo que las instituciones tenemos que hacer todo lo posible por eliminar esas desigualdades. Cada uno tiene distintas teorías de cómo se elimina. Hay quien está en el modelo venezolano y hay quien está en el modelo europeo, que es donde yo estoy. Es decir, igualdad de oportunidades, educación como eje fundamental y como prioridad, escuela de valores, fomento del afán de superación y ayudar a todo ese afán de superación y a esa igualdad de oportunidades y echarle una mano a quien no puede. Ese es mi modelo, no el venezolano, pero evidentemente el objetivo está en acabar con las desigualdades. Señor Vivas, tenemos la referencia de las generales en cuanto a los resultados obtenidos por su partido, por otras formaciones. El escenario, como solemos decir, es distinto y existe la teoría, a partir de la constatación de que efectivamente la disgregación del voto del bloque de centro-derecha perjudicó, en este caso a su partido, favoreció al Partido Socialista, de que el PP podría recuperar mucho de los votos, mucho del voto que se fue en las generales a otras formaciones. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo por eso digo que salimos a ganar. Es decir, si nosotros pensáramos que va a ser una repetición de los resultados del día 28 de abril, pues seríamos los terceros. Pero yo creo que no va a ocurrir eso. Yo creo que salimos a ganar. ¿Por qué? Porque el ciudadano de Ceuta sabe que lo que se elige el próximo domingo es algo distinto a lo que se votó el día 28 de abril. Ahora se va a votar a un gobierno local, se va a votar a quien quieres que sea el presidente y el alcalde. Yo he hecho algunas descripciones gráficas, si se me permite, coloquiales. ¿A quién les va a dejar la llave de tu casa cuando te vayas de fin de semana? O el encargo que mire, que vaya a ver cómo están los niños, ¿no? Si se han quedado solos. Se trata de eso. Por tanto, se va a enjuiciar también si a lo largo de estos años quien está en el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Hubo una frase muy afortunada de alguien que decía que las elecciones no las ganaba la oposición, las perdía el gobierno. Nosotros nos sometemos al examen, somos nosotros. Es Juan Vivas, digamos, el que da la cara, pero junto con Juan Vivas una gestión durante 18 años. Eso es lo que se somete a juicio. Y se somete también a juicio de los ciudadanos en quién confían. No voy a citar los nombres porque somos muchos de todos los candidatos, pero ahí se trata de elegir a Juan Vivas o a cualquiera de los otros con una total legitimidad y en una actitud respetable, sea cual sea la decisión. Pero eso es lo que está en juego. Cómo se manejan las competencias locales, cómo se gestiona la institución, que es comunidad, que es ciudad autónoma, pero que también es ayuntamiento, cómo se atienden los servicios básicos, las infraestructuras urbanas, las prestaciones sociales que están a cargo de la ciudad, cómo la relación que mantenga este gobierno con el gobierno de la nación, qué concepto tenemos de la lealtad institucional. Es decir, se nos valora a nosotros, a alguien que tú conoces, que sabe cómo piensas, que te cruzas con él por la calle. Es distinto, y al ser distinto, pues nosotros esperamos que eso también se traduzca a la hora del mensaje que nos transmitan los ciudadanos el domingo. A diferencia de los demás candidatos, usted tiene bagaje en cuanto a la gestión de la ciudad. Hombre, ¿Esto cree que el ciudadano lo encaja de una manera positiva o lo encaja de una manera negativa por aquellas cosas que de momento no han podido conseguirse? Porque cuando alguien desde el gobierno hace algo, da la impresión de que una vez que está hecho, cae un poco en el olvido, ¿no? Forma parte de la normalidad. Y está bien que sea así, es decir, porque no podemos vivir de las rentas. Es decir, yo creo que el político tiene que vivir del presente y sobre todo tiene que vivir del futuro. Y si se trata de eso, yo digo que hay cosas que no se han hecho.
hay cosas que se han hecho mal y vuelvo a pedir perdón por lo que no se ha hecho y por lo que se ha hecho mal. Pero también insisto, el balance es positivo, porque sinceramente creo, y lo dice la gente que viene de fuera, que nos ve desde otra perspectiva, digamos que no sigue el día a día de Ceuta, viene de fuera y ve el cambio que Ceuta ha experimentado. Ceuta es una ciudad atractiva y hermosa porque la naturaleza lo ha querido y porque la condición de la gente así lo determina, pero es que Ceuta se ha puesto bonita durante este tiempo. Pero es que Ceuta además no solamente se ha puesto bonita, sino que ha resuelto en nuestras barriadas asignaturas pendientes que parecía que no se iban a resolver nunca. Y lo mismo le puedo decir de los servicios medioambientales y de los servicios sanitarios que de alguna manera hemos promovido, y de los educativos y los deportivos y los sociales. Ceuta ha experimentado un cambio notable, con asignaturas pendientes también. Y no nos falta ninguna ilusión, porque ahí está nuestro planteamiento de prioridades, que creo que son 65. Tenemos encima de la mesa un plan de inversiones que ejecutar por 175 millones de euros. Y creo que tenemos también una idea clara de la Ceuta que queremos del futuro. Por tanto, no vivimos del pasado. Usted ha vinculado antes convivencia con españolidad, ha dicho algo así como poner en riesgo la españolidad. Sí. En los últimos 400 años, Ceuta en un referéndum dijo que quería pertenecer a España, es la ciudad que ha resistido durante más tiempo un sitio militar. Hace 50 años se celebraba un tratado de descolonización en el que no se mencionaba ni a Ceuta ni a Melilla. Las máximas autoridades del Estado, tanto el rey como los presidentes del gobierno, han estado en Ceuta. ¿Verdaderamente cree que es conveniente hablar de españolidad en una campaña electoral? La historia, como usted bien ha dicho, está con nosotros. Esta es una ciudad que tiene la esencia de la españolidad ganada, yo creo que, como me atrevería a decir, ninguna otra ciudad española. Y de eso tenemos que presumir. Pero es verdad que la españolidad depende de la historia, que está con nosotros, está con el argumento y de una manera rotunda. Depende también del derecho, que está con nosotros, nos ampara la Constitución, pero también depende del corazón de las personas. Y por tanto, también depende de que la ciudad sea una ciudad confortable, habitable, en la que nos sintamos a gusto. Porque si eso no ocurre, eso puede favorecer el que entremos en una dinámica de decadencia, de deterioro, en todos los ámbitos que perjudiquen esa españolidad, porque también se es España, garantizando un nivel de prestaciones, de servicios y de confortabilidad equiparable al del resto de España. Y si aquí llega, que ojalá no llegue nunca, un día en que la sociedad de Ceuta se divide en dos partes irreconciliables, enfrentadas, que lleguen incluso a odiarse, ese día se hará muy difícil vivir en Ceuta. Y por tanto, nuestra continuidad como pueblo, nuestra continuidad como ciudad española está en juego. Y la inestabilidad política puede contribuir a esa fractura de la que habla, y también decía el viernes pasado que esa inestabilidad puede poner en riesgo cosas tan básicas como el cobro de las nóminas de los funcionarios. ¿Puede llegar a ese punto? Yo no quisiera que este comentario mío se pudiera interpretar como transmitir miedo a nadie, pero yo es que lo he vivido. Claro, el tener tantos años como uno tiene y la experiencia que uno tiene acumulada también te pone en situación de tener memoria. Y yo he vivido cómo la inestabilidad conducía a la falta de crédito. El crédito es fundamental para el funcionamiento de nuestra institución, porque la cantidad de recursos que proceden del Estado hay que anticipar su cobro porque vienen con un año de retraso. La inversión necesita también de crédito. El presupuesto se tiene que aprobar con una mayoría por parte de la Asamblea. Somos ciudad autónoma, pero en muchos aspectos somos un ayuntamiento. Por tanto, el papel que juega el Pleno de la Asamblea no es el papel que juega un Parlamento de una comunidad autónoma. Aquí tiene capacidades ejecutivas. Por tanto, esa inacción que puede derivarse de una situación de inestabilidad impide atender la demanda de los ciudadanos, pero también impide cumplir con las obligaciones más elementales, entre ellas el pago de la nómina. Yo es que lo he vivido, y como lo he vivido, por eso digo, pongo este ejemplo, un ejemplo extremo, para significar hasta dónde puede llegar la inestabilidad en nuestra ciudad. Yo quisiera preguntarle por una cuestión que usted ha comentado en numerosísimas ocasiones y que tiene que ver con
los servicios que se prestan por parte de la ciudad, y usted dice permanentemente que hay que intentar conseguir que sean equiparables al resto de españoles, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con servicios que resultan deficitarios. ¿Por qué un ceutí tiene que tener los problemas que tiene cuando recibe un paquete de la península a través de correos y de repente se encuentra con que parece como si fuera casi ese paquete perteneciera a un delincuente? O sea, que se pueda perder durante un mes y que esa persona no lo reciba. De verdad, esa situación tan sencilla no se podría resolver de una manera clara. Se debe de resolver y además es una situación absolutamente inaceptable. Pero es verdad que eso reafirma el que nos queda mucho camino por recorrer para conseguir esa igualdad en los servicios con el resto de los españoles. Pero tenga en cuenta que se ha avanzado también muchísimo en tener esos servicios en igualdad con el resto de los españoles. No me quiero referir al tema del agua porque ya van a decir que estoy con la misma cantinela, pero el ciclo integral del agua, como estaba en Ceuta y como estaba en el resto de España, es que no había punto de comparación. Nosotros dependíamos de que viniera un buque aljibe, que había veces que no podía venir, otras veces traía el agua contaminada, era un verdadero problema. Nosotros no teníamos una estación depuradora de aguas residuales, nosotros no teníamos una red de saneamiento adaptada a las necesidades de la ciudad y homologable con el resto de España. Nosotros hubo que ampliar las instalaciones de Endesa para que el suministro eléctrico fuera suficiente. Además de eso, hemos aprobado ahora el establecimiento de un cable eléctrico, que no hemos aprobado nosotros. Digamos que hemos promovido la aprobación por red eléctrica, la implantación de un cable eléctrico que nos conecta con la península. Nosotros no teníamos una biblioteca en condiciones, nosotros no teníamos un campus universitario, nosotros teníamos un hospital absolutamente deficiente. Por tanto, creo que hemos caminado en esa senda absolutamente irrenunciable de igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles, porque también eso forma parte de la españolidad. Y hay situaciones, yo no sé si calificarlas de grotescas, inaceptables, como la que usted ha dicho, que se tienen que arreglar. Claro que se tienen que arreglar. Lo que pasa, señor Mendoza, que no es que yo tampoco quiera cargar la responsabilidad sobre otro ámbito, pero ese no es un ámbito que sea competencia de la ciudad. Que la ciudad se tiene que posicionar del lado del ciudadano, sin ninguna duda, y que lo vamos a hacer sin ninguna duda, y que se tiene que resolver sin ninguna duda, porque es un derecho absolutamente rotundo el que tienen los ceutíes a que puedan recibir esos suministros en igualdad de condiciones al resto de los españoles. O sea, que hay que llamar a otra puerta, evidentemente. Habrá que llamar y la llamaremos, claro, con insistencia, pero es que muchas de las cosas estas que hemos hecho, hemos llamado a otra puerta y con fortuna. Porque claro, toda esta inversión que ha cambiado radicalmente y en positivo el abastecimiento de agua, el ciclo integral de agua, ha sido llamando también a otra puerta. Y en el tema del suministro energético también ha sido llamando a otra puerta. Y en el tema de las infraestructuras universitarias o educativas en general, algunas cosas las hemos hecho con los propios recursos de la ciudad, pero otras ha sido llamando a otra puerta. ¿Por qué llamamos a otra puerta? Porque nos sentimos legitimados por una Constitución, que es la que establece el marco de convivencia entre todos los españoles y establece un principio tan fundamental como el de la solidaridad. Si no, en la España extrapeninsular no habría los servicios que hay. Y quien considere eso una dádiva, quien considere eso, como me han calificado a veces de pedigüeño, pues mire usted, se está equivocando. Porque la idea de España como nación, de ciudadanos libres e iguales, es una idea de España como nación solidaria, en donde los servicios de todos los españoles se tienen que garantizar en cualquier rincón de España. Pero en cualquier caso, sea Partido Popular o PSOE, que son los que han gobernado a nivel nacional, no terminan de resolver esa situación. Ese tema que usted en concreto me ha planteado, no, pero no me negará que en el ámbito de los servicios medioambientales, en el ámbito de los suministros básicos, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, se han dado pasos muy importantes. Hay una gran asignatura pendiente, señor Mendoza, que es la frontera. Creo que ahí hemos fallado todos. Y lo digo porque lo he dicho muchas veces. No tenemos una frontera adecuada a la condición de la frontera. La frontera es la única frontera terrestre junto con Melilla de España, de Europa y España en África, y tiene que estar muchísimo mejor dotada en infraestructura, en medios personales, en sistemas informáticos, en nuevas tecnologías, y no lo está, y hemos fallado. Y creo que esa tiene que ser
la gran apuesta para los próximos 4, una de las grandes apuestas para los próximos 4 años. Que nuestra frontera y que nuestros puertos, que son además puertas de Europa en África, funcionen adecuadamente y sean unas instalaciones al servicio del control de la inmigración, seguras, ordenadas, pero también palancas de desarrollo. Se puede conseguir y ese va a ser uno de mis empeños si tengo la confianza de los ciudadanos el día 26 de mayo. Aun cuando sea llamando a otra puerta, llamaremos a esa otra puerta con insistencia. Si de usted depende, ¿Traxa va a seguir haciendo las grandes obras o la mayoría de las obras que encargue la ciudad autónoma? Bueno, esto ha sido un tema que hemos hablado mucho a lo largo de esta legislatura. Ha habido una justificación, señor Testa. Es decir, nosotros nos hemos encontrado con una nueva ley de contratos del sector público, nos hemos encontrado con una serie de proyectos encima de la mesa que podían atender necesidades manifiestas de los ciudadanos y que además podían ser un impulso reactivador desde el punto de vista de la inversión pública y la generación de renta, y nos encontramos con esa nueva ley de contratos del sector público y también con unos nuevos mecanismos para adjudicar las distintas obras a través de los nuevos mecanismos de Internet. Es decir, ha habido una verdadera revolución en el ámbito de la contratación pública. Nosotros no estábamos suficientemente entrenados para adaptarnos con rapidez a esa nueva situación y teníamos un recurso legal como medio propio que además confirmaba nuestro carácter autonómico. Fue un momento circunstancial, lo hicimos, ahora hay cerca de 120 millones de obras en curso, pero no va a ser la tónica para las próximas legislaturas. No digo que no vayamos a recurrir a Traxa, pero el recurso a Traxa en la próxima legislatura será algo excepcional. ¿Por qué? Porque ya tenemos el plan de inversiones hecho, hay muchos anteproyectos elaborados y creo que estamos entrenados para tener la agilidad en la contratación que ha tenido Traxa y que nosotros no teníamos, porque no olvidemos que Traxa es una empresa pública, sometida a la misma ley de contratos del sector público, intervenida por la Intervención General del Estado, por la Abogacía del Estado, por tanto transparencia absoluta, pero evidentemente no será la característica dominante en el ámbito de la contratación pública en la próxima legislatura. Muy brevemente, ¿Traxa le ha decepcionado? La obra de la Marina está fuera de plazo, la pasarela de Miramar está sin abrir. Traxa no me ha decepcionado porque esas desviaciones temporales que hay en los plazos de ejecución están justificadas por los servicios técnicos, por tanto no me ha decepcionado. Es verdad que usted ha llamado durante todos estos años a muchas puertas. Una de las últimas a la que llamó, con el gobierno ya del señor Sánchez, del PSOE, recibió usted un portazo a modo de declaración por parte del señor Ábalos, que dijo que los enfermos ceutíes de cáncer tenían su clínica de radioterapia en Algeciras. Este es un tema muy sensible, señor Vivas, no solo para quien padece directamente este calvario de tener que trasladarse a Algeciras, sino porque afecta a la generalidad del conjunto de los ciudadanos que, en fin, todos somos conscientes de la profunda tristeza que eso conlleva, ¿no? Hay un partido político que en esta campaña dice que eso no es una competencia directa de la ciudad autónoma, pero dice que eso se puede hacer con recursos propios y luego conveniando el servicio con el Ingesa e incluso habilitando un segmento privado para pacientes que puedan venir de Marruecos. ¿Esto se puede hacer así? A mí me parece lamentable que nadie utilice un asunto tan sensible como es este con fines electorales. Es decir, entrar aquí en un contexto de a ver quién ofrece más, cuando estamos hablando de cáncer y estamos hablando de personas que están teniendo un tratamiento que tiene consecuencias penosas para quien lo tiene que experimentar, me parece lamentable. Yo creo que aquí hay que hacer una contribución a la altura de miras y a la objetividad y a que nadie trate de apuntarse en ningún tanto político. Los hechos objetivos en esa apelación que hago indican que la ciudad, el gobierno de la ciudad, está comprometido en hacer todo lo que esté a su alcance para que Ceuta cuente con una clínica de radioterapia, en debidas condiciones. En debidas condiciones quiero decir que tenga la consistencia operativa desde el punto de vista de los profesionales que la atiendan, que garanticen el bienestar del enfermo, que es lo primero que hay que mirar. La ciudad no puede hacerse cargo de este servicio, primero porque no tiene competencias
y en segundo lugar porque la masa crítica de Ceuta exige que haya en la prestación facultativa una rotatividad. Aquí tienen que venir facultativos de fuera de Ceuta, facultativos que están en una posición de vanguardia desde el punto de vista de los conocimientos para atender en Ceuta a los enfermos. Esa rotatividad es fundamental por razones de prescripción facultativa, por razones de la garantía del tratamiento que se está prestando. Por tanto, ¿qué es lo que ha hecho la ciudad? La ciudad ha puesto un suelo disponible para que la clínica se construya. La ciudad ha entrado en contacto con una empresa que estaba interesada en montar la clínica con muchísima experiencia y con facultativos que pueden cumplir con esa condición de rotatividad. La ciudad está dispuesta a poner una subvención para completar lo que el mercado no da, en beneficio de que los enfermos de Ceuta no se tengan que desplazar a la península y a llegar a un acuerdo y a un concierto con el Ingesa al que se le hemos planteado. Ese es el modelo que atiende la connotación de extrapeninsularidad, que permite que el enfermo de Ceuta, el paciente de Ceuta, no se tenga que ir a la península a recibir el tratamiento y que garantiza que haya un facultativo que esté al día, en vanguardia de los conocimientos, para que la calidad del servicio que se preste en Ceuta sea la misma que se pueda prestar en otro lugar de España. Hemos cumplido el minuto 30 de entrevista, tenemos tiempo de sobra para una nueva ronda de preguntas. Bueno, mañana creo que se reúne el Consejo de Gobierno por última vez antes de las elecciones. No sé si pues en las próximas semanas ustedes mantendrán algún tipo de encuentro. Viendo la lista del Partido Popular, solamente 3 personas que pertenezcan a ese Consejo de Gobierno, usted, la señora Deu y el señor Gaitán, repiten. Ha habido personas que, motu propio, han decidido que no quieren seguir, pero ¿piensa usted que el ciudadano puede reconocer un cierto descontento a la hora de elaborar la lista con la labor del Gobierno en los últimos años? Porque, ya le digo, son minoría los que siguen. Aquí estoy yo para aclarar la cuestión. No hay tal descontento. Lo que hay es que, como usted bien ha dicho, ha habido personas que han dicho, bueno, yo quiero enfocar mi vida de otra manera, he tenido una experiencia como servidor público que me ha enriquecido, pero ahora quiero iniciar otro camino. Ha habido personas que dicen, oye, me quiero dar un descanso, y ha habido personas que yo he decidido que no renovaran, pero en absoluto lo he decidido en función de que no haya llevado a cabo un buen trabajo en el ejercicio de sus responsabilidades. Pero creo que es necesaria la renovación, creo que es necesario dotar al Gobierno de la ciudad de un nuevo impulso, que parte del trabajo realizado por los anteriores tenga en cuenta que ese plan de inversiones al que me refería de 175 millones de euros, en gran medida está basado en el trabajo que han hecho las personas que han estado en el Gobierno. Esa es otra de las virtudes de la estabilidad. Cuando no hay estabilidad, pues resulta que no se sabe qué hacer, hay que hablar con 60 para determinar qué hacer, y luego es muy difícil terminar lo que se empieza. Se lo digo porque también lo he vivido. Sin embargo, ahora no hay ningún trauma en ese sentido. Habrá otras personas, si los ceutinos dan su confianza, pero el trabajo previo se utiliza en positivo para culminar. Desde la oposición han criticado mucho la bonificación a las empresas de juego online que ha favorecido el gobierno del PP para que lleguen este tipo de empresas a la ciudad, y han dicho que esta no es la vía, que hay que favorecer a otro tipo de empresas de nuevas tecnologías. ¿Qué le parece la crítica? ¿Qué efecto ha tenido esa bonificación a día de hoy? ¿Y qué otras opciones plantean para que lleguen empresas de nuevas tecnologías a la ciudad? La pregunta da para mucho, pero yo creo que en primer lugar hay una cierta confusión, ¿no?, que yo quiero también aclarar. El juego online es una actividad legítima, legal, establecida y que de alguna manera está establecida en países y en escenarios donde no hay ninguna duda acerca de que el respeto a la persona, a los derechos humanos y en tratar de evitar que nadie entre en una adicción están más que garantizados. Estamos hablando del mundo más desarrollado, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista de los derechos. Estamos hablando de Europa. Por tanto, no es ninguna actividad ilícita desde ningún punto de vista. En cualquier caso, también es verdad que el tener aquí una sede, una plataforma de juego online, servidores para juego online, no significa que Ceuta se vaya a llenar de empresas dedicadas, de locales de apuestas. No es eso. Esa es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No tiene nada que ver.
Y bueno, en cuanto a la posición de la oposición, pues que se critica todo. Es decir, se critica que haya juego online y se critica de que no seamos tan competitivos como Malta para traernos juego online. Entonces, ¿en qué quedamos? No, yo creo que el juego online es una oportunidad. Yo creo que todo lo que significa economía digital es una oportunidad para Ceuta. ¿Por qué? Porque esos condicionantes clásicos que han limitado nuestras posibilidades de desarrollo en sectores convencionales, como es la transpeninsularidad, el singular hecho fronterizo, la escasez de recursos naturales, eso en el tema online, en el tema digital, perdón, no se da. Esos condicionantes físicos están superados por el propio concepto de la actividad digital. El juego online es una publicidad, pero las empresas de servicio es otras, el tema de la publicidad es otro. ¿Y cómo queremos que eso fructifique? Pues siendo más audaces en el tema de nuestro régimen económico y fiscal especial para competir mejor con Malta, por ejemplo. ¿Y cómo somos más audaces? Pues si ahora estamos en un 50% en seguridad social, estamos en un 60% en IRPF y estamos en un 50% bien tratado en sociedades, digo desde el punto de vista de lo que se entiende el cierre del ciclo mercantil, cosas que hemos hecho desde el gobierno de la ciudad o hemos promovido, ahora queremos ser más audaces y elevar esto al 75%, con lo cual podremos competir mejor con otras localizaciones que están apostando por esta línea digital. Ahora mismo me parece que hay 7 empresas localizadas y del orden de unos 100 y pico de puestos de trabajo contratados, pero esperemos que eso sea alentador, esperemos que esa sea la primera piedra de un camino largo y fructífero. Sí. A mí me gustaría preguntarle por una cosa muy concreta. El día 26 de mayo son las elecciones. Si el Partido Popular no fuera la fuerza más votada, ¿intentaría formar gobierno? Y si esa decisión depende de quién gane las elecciones. Bueno, creo que ese es un escenario, como le decía antes a Juanjo, que yo no contemplo. Yo a día de hoy, a 48 horas de las elecciones, señor Mendoza, si usted estuviera en mi lugar, solamente contemplaría ganar las elecciones. Pero en cualquier caso yo le puedo decir que para el Partido Popular Ceuta está por encima del Partido Popular. Y veremos cuál es el mapa que se dibuja para la Asamblea. Y el Partido Popular, si resulta que nosotros somos conscientes de lo perniciosa que puede ser la inestabilidad para Ceuta, el Partido Popular adoptará una postura responsable y hará todo lo posible porque Ceuta tenga un gobierno estable. Lo hará todo lo posible, porque para nosotros Ceuta está por encima. Eso no significa que nosotros vayamos a renunciar a nuestro programa, eso no significa que vayamos a renunciar a lo que hemos dicho en campaña. Esto lo vamos a cumplir y ustedes van a ser testigos de esto que estoy diciendo, pero nosotros también tenemos que ser consecuentes con lo que digan las urnas y responsables con Ceuta y con los ceutíes. ¿Pero intentaría formar gobierno? El Partido Popular, si no es la lista más votada, no va a aspirar a la presidencia de la ciudad. Muy concreto también. ¿Ha visto, He sido concreto en la respuesta, Concretísimo. señor Mendoza, muchas gracias. Concretísimo, se lo agradezco. ¿Ha visto, oído, leído en algún otro programa una idea que le haya gustado, que haya dicho, esta me la apunto por si yo renuevo la confianza? Pues no sé decirle ahora una en concreto, ¿no? Digo porque usted me pide concreción. Pero porque también estamos dedicados a lo nuestro, tenga usted en cuenta que claro que había mucha oferta, ¿no? Pero seguro que hay, seguro. Es decir, quien piense que aquí uno tiene el monopolio de las ideas afortunadas está absolutamente equivocado. Antes he dicho que tenemos que ser moderados, que tenemos que ser responsables, que tenemos que ser sensatos y tenemos que ser humildes. Y por tanto tenemos que reconocer que no estamos en posesión de la verdad absoluta y que las otras formaciones, seguro que todas, tienen planteamientos asumibles. Antes de terminar, señor Vivas, ayer estuvo aquí el candidato del PSOE, alguno de los compañeros le preguntaba por la dotación que habían previsto para planes de empleo, y la pregunta concretamente, no sé si era de Gonzalo o de Miguel Ángel, era ¿de dónde van a sacar ustedes esos 25 millones de euros, creo que era? Y el señor Hernández decía que en principio lo que había que hacer era auditar las cuentas de la ciudad. Pero que no comprendo qué tiene que ver esto con los Esa era la 25 respuesta del millones. candidato. Ya, pues, yo creo que eso habría A que la pregunta del preguntarlo, compañero sí, de dónde procederían esos fondos, el señor Hernández decía que en principio lo que había que es auditar las cuentas de la ciudad para ver en qué estado estaban y en qué medida se habían
administrado los recursos de la ciudad. Yo Existe el respeto, Tribunal de Cuentas. sí. Yo no sé si... No, hombre, yo respeto al señor Hernández profundamente, como a todos los candidatos, pero sinceramente, por mucho esfuerzo que haga yo en estos momentos, no le veo una relación a una cosa con la otra. Pero la pregunta puede ser que el problema lo tenga yo. Pero la pregunta en este caso sería, ¿es necesario auditar las cuentas de la ciudad? ¿Están auditadas por el Tribunal de Cuentas periódicamente? Nosotros, señor Sánchez, no le tenemos ningún miedo a ninguna auditoría. Que se hagan todas las auditorías que se quieran. Pero sí hay que precisar algunas cuestiones, ¿no? La primera, usted la ha mencionado. La ciudad de Ceuta, como todas las administraciones públicas, está auditada por el Tribunal de Cuentas de una manera periódica, sistemática y solvente. El Tribunal de Cuentas, cuando ve algo que no le gusta, tiene dos posibilidades: te hace una recomendación que nosotros procuramos cumplir, digo desde el punto de vista de la administración, en esto hay que distinguir administración de gobierno, y en otras ocasiones, cuando tiene ciertas dudas, pues lo somete a juicio del Ministerio Fiscal por si ha habido algún ilícito penal. En 18 años de estas no ha habido ninguna condena a la ciudad ni a ninguno de sus representantes, ninguna, en 18 años. Después, por otra parte, yo tengo una confianza absoluta en los servicios técnicos, jurídicos y de fiscalización de la ciudad, que eso es permanente. Desde fuera está bien esto de decir vamos a levantar las alfombras, esto puede de alguna manera, no sé, a uno ponerlo en posición de decir yo soy aquí el transparente, pero si uno conoce la mecánica de funcionamiento, en la administración de Ceuta no se puede ordenar ningún gasto que antes no haya sido fiscalizado por parte de los servicios correspondientes. Por tanto, no es una decisión del político, afortunadamente, ni se puede adjudicar ninguna obra que no esté sometido a los procedimientos establecidos. Por tanto, durante el procedimiento es prácticamente imposible cometer un ilícito penal. Se puede hacer al margen del procedimiento. Y bueno, desgraciadamente en España hemos vivido situaciones bochornosas, escandalosas, lamentables, reprobables. Pero eso ha sido al margen de los procedimientos administrativos. Eso no está en las cuentas de la ciudad, ni está en las auditorías. Eso se llama cohecho, eso se llama malversación de fondos, eso se llama comisiones. De esas, en 18 años, ni una sola condena, ni una. Ni por cohecho, ni por malversación de fondos, ni por cobros de comisiones, ninguna. Y eso no está en las cuentas. Y después también es verdad que creo que todos los grupos de la oposición tienen total acceso a los expedientes administrativos, total acceso, total. Cuántas ruedas de prensa se han organizado respecto de que esto no me gusta, esto tal, y no ha habido nada. O sea que yo, tranquilidad absoluta y confianza en quienes tienen como misión profesional llevar a cabo esas tareas de fiscalización. Hemos terminado, señor Vivas. Quiero y queremos desde la pública agradecer a los compañeros que han compartido con nosotros este ciclo de programas. Naturalmente, emplazarles a ustedes hasta el próximo domingo. Tendremos una programación especial que iniciaremos con un avance a la 1 de la tarde. Estaremos con ustedes en nuestros servicios informativos a las 2:30, 8:30 y por la noche en un programa especial analizando ya todos los resultados para saber quién va a gobernar, cuál va a ser el nuevo gobierno de la ciudad, cuál va a ser su composición, en definitiva, quién gana las elecciones del próximo domingo. Señor Vivas, a usted agradecerle que haya estado aquí, como a todos los candidatos le deseamos mucha suerte para el domingo. Pues yo muchísimas gracias y creo que ha sido útil este encuentro para poder transmitirle a la ciudadanía qué pensamos y qué queremos. Lo dicho, gracias. Muy amables todos. Muchas gracias.